con el licenciado René Juárez Poroj. Él es investigador del Centro Universitario de Occidente y el día de hoy nos comenta, licenciado, sobre próximamente la presentación de un libro sobre obiología crítica. Es un concepto nuevo, tengo entendido, pero ¿cómo surge esto de obiología crítica? Bienvenido. Muchas gracias, licenciado Carlos. Le cuento que la biología crítica no nace de la noche a la mañana, sino que es un proceso histórico, porque desde cuando era niño me daba cuenta que todo lo dábamos por cierto, es decir, nos regañaban, aceptábamos, lo que decía la iglesia lo aceptábamos, lo que decían los mayores lo aceptábamos, entonces se inicia ya, digamos, nos crea un pensamiento que era de aceptar todo. Es un pensamiento que uno tenía, no, ese pensamiento lo único que generaba era obediencia. No había, no es un pensamiento, digamos, de crítica o un pensamiento de estar en contra de lo que se le dice. O Entonces, confrontar lo que sí, se decía. exacto, es confrontar lo que se dice, Ujú. pero la cuestión está en que eso se vuelve normal en una sociedad. Toda la normalidad encubre muchas cosas y muchas mentiras, porque nosotros somos una sociedad de mentiras, es decir, especialmente en el campo político y hasta la ciencia. Se construyen mentiras que parecen verdades, pero como nosotros somos una sociedad que no cuestionamos, entonces vivimos de lo que yo le llamo las sociedades obviadas, es decir, aceptan todo. Entonces uno va entendiendo de que es necesario ir quebrando esto de la obviedad. Claro, hay dos tipos de obviedades. Una obviedad que es evidente, que no necesita mucha discusión, como el caso que estamos platicando. Pero hay otras obviedades que no se presentan, pero lo tomamos como cierto, ¿verdad? Entonces, ante eso nace la opiología crítica, que es estar en contra de aceptar las cosas como creemos que son, sino que hay que cuestionarlas, que ese es el fundamento. Por ejemplo, hay casi se repiten tres dichos y creo que enmarca lo que estoy diciendo. Cuando uno platica con los compañeros de trabajo o sus relaciones sociales, plantea problemas, dice, no, eso es así, así lo quiso Dios. Eh, la vida es así. Cuando, por ejemplo, ahorita el problema de la universidad, me dicen a mí, no, antes estuvo la CICIC y ellos actuaron igual. Ahora le toca a la extrema derecha, que les corresponde hacer lo mismo. Sí, así es un juego. Hoy te toca mañana, mañana toca a ti, hoy nos toca a nosotros. Se da por asentado las mentiras. Entonces uno dice, bueno, empecemos a cuestionarlos. Pero cuando uno se empieza a cuestionar, surgen, yo diría, una violencia teórica, una violencia eh, sobre todo de conciencia. Porque cuando uno empieza a decir, bueno, esto, ¿por qué de esto? Entonces uno se da cuenta que hay dos momentos de cuestionamiento. Se cuestiona a uno mismo porque se da cuenta de que vive uno una mentira, de que uno acepta las cosas que no son reales. Y lo otro es que se da cuenta quiénes son mentirosos, quiénes son los que construyen teorías que no tienen fundamento ni realidad. Y esa es la primera violencia. El segundo cuestionamiento es preguntarse por qué se habla de cuestiones que no son ciertas, cuestiones que tienen más profundidad, cuestiones que, por ejemplo, donde estamos sentados ahorita, es evidente que hay dos días, sí, pero ¿quién las hizo? ¿Cómo las hizo? Los artesanos ¿cómo se llama este? ¿Cobraron bien o fueron engañados? Hay una serie de preguntas que hay que ir cuestionándose esto. Aparte de esa violencia, digamos, epistémica, digamos, de epistemología, también hay rompimiento, hay un rompimiento también porque usted se va a dar cuenta que la obviedad encubre muchas cosas. Por ejemplo, el concepto de racismo. El concepto de racismo
aunque los movimientos sociales digan, no, que no estamos de acuerdo en el racismo, pero ellos vuelven a hacer lo mismo. Es decir, hay patrones, hay que descubrir esos patrones que nos fijan nuestro pensamiento, nuestras conductas, nuestra forma de proceder y hasta las culturas. Entonces, hay algo más internamente. Entonces, Licenciado, la biología lo que trata, la biología crítica es ir encontrando su naturaleza, su esencia, porque no todo lo que se nos presenta es real. Entonces, esto es bien interesante porque eh, la presentación de, digamos, de esta nueva propuesta teórica no es solamente de una crítica, sino que se convierte en un método, sobre todo para los estudiantes, para ir entendiendo las realidades y sobre todo ir entendiendo uno de los aspectos más fundamentales, cómo está la sociedad, cuáles son las relaciones sociales. Por ejemplo, donde más biología hay, donde más obviedad, diría yo, es en la tecnología de comunicación. Si usted ve el Internet, hay momentos en que lo marea a uno de tanta información, no sabiendo qué es mentira, qué es verdad, y que se ha aprovechado esto porque finalmente la guerra ya no es tirar bombas, ya no es tirar, ¿cómo se llama balas y todo este aspecto militar, sino que ahorita la guerra se está decidiendo por el Internet, por la tecnología de la comunicación. Ahí se está. Por ejemplo, tan fácil es destruir a una persona su dignidad cuando se crea mentiras alrededor de él. Es decir, se le condena socialmente aunque no sea verdad. Entonces la biología crítica lo que trata es de evitar estas cosas, de dar por asentado algo que no es cierto o aceptar algo por aceptarlo. Donde más se da este aspecto es en la educación. La educación es una educación obviada, pero totalmente. Como hablábamos primero, hay profesores que nunca han leído un solo libro en su vida, pero son mentores, son los que proponen los conocimientos, son los que dicen a los estudiantes por dónde ir. Y menos los padres, por supuesto, los padres no tienen tiempo para leer, pero los profesores. Entonces, el mundo está obviado. Y lo peor de esto es que no nos damos cuenta, como decía, y yo creo que esto lo que trata es salirnos de simplemente decir sí, sino que hay que cuestionarse por qué estamos así. Ayer tomé un Uber y el señor que venía manejando venía, no sé si desesperado o molesto por el tránsito que hay aquí en Quetzaltenango y decía, mire, esos indios que van ahí no saben manejar. ¿Ya vio esos indios que pasan? Entonces, esa obviedad colonial, ya hablo de obviedad colonial, se acepta como debe ser, se acepta como nos dijeron, se acepta como nos enseñaron y se acepta como un sistema de vida normal. Entonces, ¿qué consecuencias hay esto? Las consecuencias que surgen son no solo biológicas, enfermedades, sino también aceptar nuestro estatus de marginados, que es lo peor. La marginación como normalidad y es un crimen aceptado y obviado por los autores de esta forma de vida, porque siempre hay un culpable. Y en este caso es el poder político colonial tradicional y económico. Esto hay que ver, hay que establecer cómo han diseñado la vida para nosotros. Pero también no solo es, digamos en el caso de Guatemala, no solo es el mero centro de poder, no está en Guatemala. Guatemala es un grado, es como decir, es el capataz, ya buscando el centro del diseño de vida, y lo encontramos ya en los países europeos y sobre todo aquí en los grupos de extrema derecha en Estados Unidos. Entonces, viendo todo esto, nos damos cuenta que sí es necesario entrarle ya a qué es la obviedad y para eso hay un instrumento teórico que le hemos llamado la biología crítica. licenciado, ¿y qué tanto en el documento, en este libro, aborda usted el tema de cuestionar la ciencia? En el sentido de decir, bueno, nos dan la ciencia, como decía usted al inicio, nos dan clases, nos instruyen, pero
¿Qué tanto es fundamental cuestionar la ciencia? Bueno, la ciencia, realmente hay dos tipos de ciencia. La ciencia verdadera o lo que la ciencia, la ciencia en términos generales nos ha ayudado a mejorar la vida. El problema es que la ciencia ha pasado a ser un instrumento político, ¿verdad? Entonces la ciencia en sí misma es buena, pero como instrumento político eso nos ha afectado mucho. Pero hay que cuestionar Ah, la sí, por ciencia o no supuesto. Ah, necesariamente, sí. sino hay que darlo por verdad todas las investigaciones, todo lo que No, va no. saliendo. Dos tipos de ciencia. Las O- ciencias exactas eso es, hay que cuestionarlo, por supuesto, hay que ir mejorándolo. Y las ciencias sociales es donde hay que cuestionar. Le voy a poner un ejemplo. Una de mis teorías es que los sistemas no están cerrados totalmente. En ese libro hablo de dos temas importantes para entender la biología crítica. No la obviedad, la biología. Digo que la biología crítica detecta fisuras en los sistemas y detecta espacios intermedios. Cuando hablo de fisuras, es que todo sistema no se cierra. No se cierra porque tiene sus propias contradicciones buenas y malas. Las propias contradicciones malas es cuando está hecho para para solo cierto grupo de personas y la mayoría paga ese privilegio a las personas. Entonces no se cierra, ahí mismo hay un conflicto y ese conflicto es como una rajadura al sistema. Y los espacios intermedios son aquellos espacios en donde no está tomado totalmente el colonialismo, el pensamiento colonial, sino que es como que estuviéramos usted y yo, hay un espacio que podemos comunicarnos y que eso del espacio no está tomado. Esos espacios son los espacios rebeldes, son espacios de críticas, como ustedes los periodistas, por ejemplo, pueden platicar y van creando conciencia. Eso es importante, son espacios intermedios. Entonces, esa es la parte donde nosotros tenemos que descubrir y ver qué espacios, cuál es el lugar para entender esas realidades. Porque a veces lo damos como sistemas, ya sí, es que así es. No, inclusive yo miro en la universidad, en las universidades. En las universidades todo lo dan por hecho. No hay un cuestionamiento. Se perdió el concepto de ideologías, pero no ideologías meramente fanáticas, sino ideologías. Entonces, cuando usted dice, bueno, ¿qué piensa cuestionar a la ciencia? Sí hay que cuestionarla, porque hay ciencias de tipo occidental, la que llamamos, que es la que domina, y las ciencias mesoamericanas, como el de los pueblos, eh, como los pueblos mayas, como los pueblos de los pueblos originarios de todos los altos de Chiapas y de esta área de Guatemala, que han generado mucha ciencia, pero es una ciencia igual otra vez, lo obvio. Lo damos como ciencias de segunda y las ciencias occidentales como ciencias de primera. Por ejemplo, no, la ciencia occidental creó ciertos medicamentos, eso sí curan, pero si no tenemos dinero, vayamos a los zacates, dicen la gente, vayamos a los zacateos, esos también curan. Entonces ya hay una categorización de pensamientos, de conocimientos, que eso no debe ser así. No hay respeto. La misma ciencia desde la sociología no respeta los otros conocimientos y claro, porque la ciencia no nace para mejorar y desarrollar la ciencia occidental no nace para mejorar y desarrollar a las sociedades, nace para hacer ricos a los productores de ciencia. Mientras que en Mesoamérica la ciencia es para el desarrollo de la sociedad, para mantenerla sana. Son dos conceptos diferentes. Y el cuestionamiento es el complemento de la obviedad que usted plantea, entonces, en este caso. Sí, sí, hay que cuestionarse. Tampoco se quiere decir que todo hay que ponerlo en duda. No, hay que cuestionar las cosas que nos afectan. Por ejemplo, en el caso del tránsito en Quetzaltenango, ¿por qué? ¿Por qué hay tanto congestionamiento? ¿Por qué no se diseñaron, digamos, mejores rutas? ¿Qué papel juega la corrupción? Porque la corrupción eh,
produce desajustes sociales que lo paga el marginado. Por ejemplo, yo como trabajador no hay un sistema de transporte público que me ayude a aliviar mi pobreza. No, tengo que comprar un vehículo. Y al comprar un vehículo congestiono. ¿Pero por qué compro un vehículo? Porque los grandes productores como China y Estados Unidos popularizaron el vehículo de tal manera que todos compraran, pero no, ellos no les importa que vayan congestionamiento ciertas áreas. No, lo importante es vender y ser ricos. Entonces, no es que haya desarrollo. Esas son las obviedades que hay que ir entendiendo y comprendiendo cómo es que suceden todos estos problemas sociales. Licenciado, ¿finalmente hay alguna fecha para la presentación del libro o cómo va a ser la distribución o Bueno, qué tiene pensado? le íbamos a presentar, le cuento, pero con estos problemas de la universidad lo atrasamos unos días y ahorita voy a hablar al Centro Cultural Efraín Recinos, que me va a dar la fecha nuevamente, porque un grupo de estudiantes me pidió que lo presentáramos. Entonces vamos a presentar el libro y ahí ya se va a distribuir, porque también la casa editorial se no me han entregado los libros, se retrasaron unos días, pero ya me lo mostraron, entonces solo voy a esperar que venga como encomienda, tienen que venir aquí a Quetzaltenango, entonces lo vamos a hacer público, por supuesto, están ustedes cordialmente invitados. ¿Va a estar a la venta o cómo va a ser su Sí, va a estar a la distribución? venta, es un libro pequeñito porque es la segunda parte de otro más grande, son dos libros, pero en el caso mío solo he hecho, digamos, propuestas cortas, porque como sabemos que no leen, entonces no van a leer un libro de 400 hojas, mejor el director de Casa Efraín Recinos me dio un consejo, haga libros pequeños para que las personas psicológicamente digan, bueno, es pequeño y lo voy a leer. Pero alguien que ve grandes libros, ay, ¿cuándo lo voy a leer? Así es el sistema educativo en Guatemala, entonces yo creo que voy por esa ruta. ¿Y vienen otras propuestas suyas o en esa misma línea o va a cambiar de No, líneas? quiero ir desarrollando esta propuesta, esta teoría de la biología crítica para que sea un nuevo concepto que contribuya al desarrollo y sobre todo al conocimiento de la población de aquí, de esta área del occidente. Bueno, tiene que trascender también, porque tiene que ser criticado. Yo espero que alguien lo critique y que cuestione, porque solo exponiéndose se va mejorando el conocimiento. ¿Algo más, licenciado? No, muchas gracias, Carlitos. Yo siempre lo he admirado a usted y gracias por su contribución también al conocimiento.